La leyenda del barco fantasma, el holandés errante, Países Bajos. En un lejano lugar llamado los Países Bajos, existía una leyenda muy interesante que los niños adoraban escuchar, la historia del barco fantasma, el holandés errante. La historia cuenta que hace muchos años, existía un capitán muy ambicioso llamado Van der Decken quien quería ser el más veloz y valiente navegante de todos los mares conocidos. Él se jactaba de que su barco, el Flying Dutchman, era el más rápido y resistente, era imposible para cualquier otro barco superarlo. Un día, el capitán Van der Decken decidió desafiar a los dioses y navegar más allá de lo que su destino le permitía. Él y su barco se convirtieron en leyenda cuando se enfrentaron a una terrible tormenta. Los dioses se molestaron tanto por la arrogancia del capitán que castigaron a él y a su tripulación obligándolos a navegar en el mar para siempre. Desde entonces, el barco del capitán se muestra a veces como una sombra, desapareciendo y reapareciendo en los momentos más inesperados. La historia de este barco fantasma a menudo se cuenta para advertir a los marineros a tener cuidado y no desafiar a los dioses. Los niños de los Países Bajos aman la leyenda del holandés errante y siempre piden a los adultos que les cuenten la historia una y otra vez. Entonces, hubo un día en que un pequeño barco se aventuró a navegar en el mar y vio aparecer la leyenda del holandés errante justo frente a ellos. Parecía un verdadero barco fantasma con su aspecto ominoso y como una sombra que avanzaba de manera constante. El capitán del barco valientemente intentó acercarse al holandés errante, mientras sus marineros se preocupaban. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, el capitán comenzó a gritarle al barco para ver si alguien le respondería. De repente, una voz resonó desde el barco fantasma, una voz espectacularmente fuerte que decía: ¿Por qué has venido aquí? El capitán temblaba de miedo, pero se armó de valor y respondió: Quiero saber qué le sucedió al barco, ¿por qué navegas siempre en el mar? La voz ronca respondió: le sucedieron cosas que nunca debieron haber sucedido. Ahora, el barco del capitán Van der Decken está encarcelado en el mar para siempre. Con eso, la figura del barco desapareció entre la niebla, dejando al pequeño barco solo y aterrorizado. Sin embargo, la leyenda del holandés errante no solo es una historia sobre un barco maldito en el mar. La historia también enseña una importante lección sobre la humildad, que debemos reconocer nuestros propios límites y no permitir que nuestro orgullo nos cueste dolor y sufrimiento. Desde ese día, el pequeño barco nunca olvidó la historia del holandés errante y siempre se aseguró de ser más humilde en todo lo que hacía. Y así, la leyenda de holandés errante continúa siendo contada noche tras noche en muchos hogares en los Países Bajos, como una advertencia para todos aquellos que están tentados a buscar la fama y la fortuna a cualquier precio. Porque, como aprendieron en la historia del holandés errante, el precio que a veces se paga es más de lo que nadie puede soportar.